y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Muy buenos días, amados hermanos de nuestro amoroso Padre y bondadoso que tenemos. Soy el doctor Javier Jarrín desde Santiago de Chile, nuevamente en este espacio muy especial como es poder sacar meditaciones de la palabra de Dios y poder entender la misma para que se produzca sanidad en nuestra vida. Por eso llamamos las meditaciones teoterápicas en esta familia. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, existen dos pasajes en los evangelios que son prácticamente un solo hecho, pero la introducción a los mismos de parte de los evangelistas nos puede indicar la diferencia en su forma de presentar los hechos entre Mateo por un lado y Marcos por otro. El apóstol Mateo relata la historia ya en el capítulo 20, versículo 20 al 23, pero en su versión la petición de los primeros puestos no la hacen Santiago y Juan, sino la hace su madre, Salomé. Mateo de pronto tiene que haber presentido que tal solicitud era indigna de los apóstoles. Y para mantener a salvo la reputación de Santiago como de Juan, la atribuyó a la ambición natural de su madre. En esta historia, Marcos, en su evangelio, se muestra como él es un hombre honrado. El propósito de Marcos era presentarnos a los discípulos tal como eran. Y Marcos tenía razón, porque los 12 discípulos no eran una compañía de ángeles, eran hombres normales y corrientes, porque fue con personas como nosotros, como Jesús emprendió la empresa de cambiar el mundo. Vea, y sí que lo hizo. Los dos discípulos querían de una u otra manera estar por delante de los otros, pensando seguramente en un reino terrenal, por lo cual estaban mostrándose como hombres en cuyos corazones anidaba la ambición por los primeros puestos en un futuro reino terrenal. Yo he titulado este tema El precio de nuestra salvación, basado en el Evangelio de Marcos, ya en el capítulo 10, que continúa diciendo, después de haber escuchado lo que hicieron, ¿sí?, Santiago y Juan, dice el versículo 41, cuando los otros 10 se enteraron de lo que había pasado, empezaron a enfadarse por lo que habían hecho Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, vosotros os dais perfecta cuenta de que los que son estimados suficientemente buenos para gobernar a los gentiles se portan como si fueran sus amos. Y los más importantes entre ellos ejercen sobre ellos autoridad. No es así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande será vuestro servidor. Y entre vosotros, el que quiera ser el primero será el esclavo de todos, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida como rescate por muchos. Era inevitable, familia, que la acción de Santiago y la acción de Juan produjera un profundo disgusto entre los otros 10 apóstoles. Les parecería que aquellos dos habían tratado de tomarles la delantera y sacar una ventaja fraudulenta sobre todos los demás.
inmediatamente empezó otra vez la antigua discusión sobre cuál de ellos era el más importante. O sea, ya se volvió una situación muy delicada. Ese compañerismo del grupo separado por Jesús podría haber empezado a resquebrajarse si el Señor Jesús no hubiera intervenido a tiempo. Los llamó y dejó bien claro que los parámetros que miden la grandeza de su reino y los de los reinos de este mundo eran completamente diferentes. En los reinos del mundo, las normas con que se mide la grandeza es el poder. Y la prueba era muy clara. ¿Cuántas personas controla un hombre? ¿Cómo es de grande el ejército de servidores que tienen a su espalda y a sus órdenes? ¿A cuántas personas puede imponer su voluntad? Ese es el parámetro del mundo. No mucho de esto después que el Señor Jesús lo dijo, Galba, un emperador romano que entró después de la muerte de Nerón, había de resumir esa idea pagana de la realeza y de la soberanía diciendo que ahora él era el emperador y podía hacer lo que le diera la gana y a quien le diera la gana. En el reino de Jesús, la norma es el servicio. La grandeza consiste no en reducir a otros al servicio de uno mismo, no, sino en reducirse uno mismo al servicio de los demás. La prueba no era qué servicio puedo extraer, sino qué servicio puedo prestar. Se tiende a pensar en esto como un estado ideal de cosas, pero de hecho es del más sano sentido común. Y de hecho, familia, el primer principio de la vida de negocios normal y corriente es el servicio. El problema fundamental de la situación humana es que la gente quiere aportar lo menos posible y recibir lo más posible. Es solamente cuando se está lleno de deseo de meter más en la vida de lo que se saca, cuando la vida vale la pena para uno y para los demás. El mundo necesita personas cuyo ideal sea el servicio. O sea, que se hayan dado cuenta de lo sensato que fue lo que dijo el Señor Jesús en ese momento. Para dar énfasis a sus palabras, Jesús señaló a su propio ejemplo. Con los poderes que él tenía, podría haber organizado la vida totalmente como le conveniera a él. Pero él se había consumido a sí mismo y todos sus poderes en el servicio de los demás. Había venido, dijo, para dar su vida en rescate por muchos. Y esta es una de las grandes frases del Evangelio. Y sin embargo, ha sido tristemente manipulada y abusada. Muchos han tratado de construir aún una teoría de la redención sobre lo que es un dicho de amor. Porque no pasó mucho tiempo antes de que algunos se preguntaran a quién se había pagado el rescate de la vida de Cristo. Orígenes. Ustedes saben quién era Orígenes, un erudito y teólogo cristiano de la iglesia primitiva, hizo la pregunta: ¿a quién dio Jesús su vida en rescate por muchos? No fue a Dios. ¿No sería entonces al maligno? Porque el maligno nos tuvo cautivos hasta que se le pagó el rescate, la vida de Jesús. Porque se engañó con la idea de que podía ejercer dominio sobre ella y no vio que no podía soportar
la tortura que suponía retenerla. Es una extraña concepción la de que la vida de Jesús se pagó como un rescate al diablo para que pueda soltar a los hombres del cautiverio en el que los tenía. Pero que el diablo descubrió que al demandar y aceptar aquel rescate se había servido, por así decirlo, más de lo que podía comer. Gregorio Nisa fue otro de los padres primitivos, vio un fallo en esa teoría, que no es otro fallo que el poner al diablo en igualdad de condiciones que Dios. Y esa condición le permite hacer un trato con Dios de igual a igual. Entonces, Gregorio de Nisa inventó la idea alucinante de un truco que le hizo Dios al diablo. El diablo se engañó ante la aparente debilidad de la encarnación. Tomó a Jesús por un hombre corriente, trató de ejercer su autoridad sobre él y al intentarlo perdió su autoridad. También esta es una idea extraña, familia, que Dios usara un truco para vencer al diablo. Entonces pasaron otros 200 años y Gregorio el Grande asumió, uno de los patriarcas ya occidentales, asumió de nuevo la idea. Usó una metáfora muy hermosa. Dijo, la encarnación fue una estratagema divina para cazar al gran Leviatán. La deidad de Cristo era el anzuelo y su carne era el cebo. Cuando se le presentó el cebo al Leviatán, el diablo, se lo tragó y trató de tragarse el anzuelo también. Y así acabó pescado para siempre. Pedro Lombardo después llevó esta idea hasta sus últimas consecuencias grotescas y repelentes. Dijo, la cruz fue una ratonera para cazar al diablo con el anzuelo de la sangre de Cristo. Todo esto, familia, es un ejemplo lastimoso de lo que sucede cuando se toma una idea encantadora y preciosa y se la trata como materia prima para convertirla en una teología seca y fría. Supongamos que nosotros decimos, el dolor es el precio del amor. Queremos decir que el amor no puede existir sin la posibilidad del dolor. Pero nunca se nos ocurre explicar a quién se paga ese precio. Supongamos que decimos que la libertad solo se puede obtener al precio de sangre, sudor y lágrimas. Nunca pensamos en investigar a quién se paga ese precio. Este dicho de Jesús es una manera sencilla y pictórica de decir que costó su vida el hacer volver a la humanidad de su pecado al amor de Papá Dios. Quiere decir que el precio de nuestra salvación fue la cruz de Cristo. No podemos llegar más allá, ni tenemos por qué intentarlo. Sabemos solamente que algo sucedió en la cruz que nos abrió el camino a Papá Dios, familia. Entonces, pensando en esto que podemos analizar en la palabra de Dios, examinemos nuestra vida, en verdad, nuestro servicio a Dios. Si decimos que amamos a Dios por sobre todas las cosas, todo el amor que usted le tenga a Dios, debemos de volcarlo en servicio solamente. A quien sea, sin mirar quién sea.
Eso hizo el Señor Jesús por nosotros. Y aquí estamos, dándole la gloria, la honra y la magnificencia a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que hace verdad en nosotros todo lo que en la palabra de Dios está escrito, y al Señor Padre amoroso y bondadoso que tenemos. Yo le invito a hacer una oración ahí donde está y digámosles al Señor: Padre, gracias porque entendemos cada día más que los parámetros que tú tienes para que nosotros te cumplamos a ti se resumen solamente en la palabra servicio, sin obtener ninguna ganancia propia, Señor, sino solamente el ver las manifestaciones de tu amor en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso, Dios, te doy gracias por continuar hablando a nuestros corazones, tratando nuestra vida, Señor, con tu amor, papá lindo. Por ser tus instrumentos aquí en la tierra, papá. Porque sabemos, Señor, que la recompensa mayor que nosotros tenemos, papito lindo, es la que tú nos tienes preparando cada día más allá en los cielos, Señor. Y por esa recompensa, Señor, es la que nosotros permanecemos insistiendo, perseverando en este caminar maravilloso de tu mano, papá de los cielos. Porque estamos convencidos de que tú continúas con nosotros, de que tú nos escogiste, Señor de los cielos, nos colocaste en esta hermosa iglesia, papá, en esta maravillosa familia. Y aquí, Señor, continuaremos reverenciándote al único que ha podido transformar la vida de tantas personas, incluida la nuestra, papá. Solamente tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Señor, no nos podemos engañar. A ti, de ti nadie se puede burlar, papá. Y tú sabes, Dios, cómo está el corazón de cada uno de nosotros. Y eso, Señor, es el tratamiento de tu amor para nuestra vida. Solo te pido, Señor, que nos bendigas, papá, que nos alcancen tus bendiciones, como dice Deuteronomio, y en la medida en que escuchemos atentamente tu palabra, Señor, Dios, seas tú, Señor de los cielos, cuando ves que está guardada en nuestro corazón, cuando ves que está realizándose, ejercitándose en nuestro diario vivir, tú, oh Dios, nos exaltes, papito lindo, y hagas que tus bendiciones nos alcancen por siempre. Por eso, Señor, te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, de sus familias que representan y sus ministerios, papá, para que siempre, Señor, sigamos cumpliéndote a ti en este servicio hermoso que tú nos has enseñado. Amén y amén. Familia linda, muchas gracias por continuar meditando con el Señor a través de los diferentes pastores que estamos. Aquí estamos desde Chile para decirles, papito lindo, con mucho, mucho amor desde lo profundo de nuestro ser, que los amamos y que nos vemos próximamente. Que Dios me los bendiga, familia. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.